Perdí. No, la pantalla sigue igual, ¿verdad? Sí. Me consume un toque la tecnología, entonces le di un escape para hacerla más pequeña, para estar con la biografía tuya, pero hey, yo sé que no, pero tengo que preguntar si no cambió nada en la configuración, Sí. ¿verdad? Eh, Buenos días, les damos la bienvenida al Festival Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Hoy es domingo, tercer día de festival, muy emocionados y emocionadas con las actividades que se han dado. Les agradecemos mucho a quienes nos han acompañado estos 3 días ya. Es mucha programación, mucho contenido, súper importante. Para que sepan, queda grabado esto en el canal de YouTube de la librería, así que puede repasarse y revisarse varias veces. Y bueno, el día de hoy tengo la gran dicha y el honor de presentar a Marianela Camacho, quien estudió Filología Española y Lingüística en la Universidad de Costa Rica. En el año 2014 concluyó el máster en edición digital de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Ha ejercido la docencia en universidades públicas y privadas desde el año 2015. Colabora en el Consejo Asesor del Colegio de Costa Rica, entidad adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud. Desde el 2007 se desempeña como jefa de producción editorial en la editorial Costa Rica, lapso en el cual ha editado más de 400 obras, coordinado el desarrollo de nuevas colecciones e impulsado desde el 2013 el plan de publicaciones digitales del sello de la editorial Costa Rica, que a la fecha cuenta con 138 libros electrónicos y 5 audiolibros. Puede que haya variado un poco esta biografía, la tengo actualizada de hace un mes, y bueno, ha compilado los libros Identidad, Invención y Mito, Ensayos Escogidos en el año 2010, Narrativa de Carmen Lira, Relatos Escogidos en el 2011, la obra poética de Jorge de Bravo en el 2012, una de las antologías más importantes de uno de los grandes de la poesía costarricense que se ha editado en el país. También desarrolló el manual de estilo de la editorial Costa Rica en el año 2012 y el catálogo del fondo editorial, el histórico de 1959 al 2019. Ha publicado artículos en diversos medios, principalmente sobre edición y libros electrónicos. Y bueno, Marianela, además de colega y amiga, es una de las grandes especialistas en la región sobre edición, gran estudiosa. Es un faro al cual acudimos varios. Yo personalmente tengo la dicha de estarla molestando a cada rato por un montón de cosas técnicas sobre libros digitales u otras, ¿verdad? Entonces, es grato contar con una profesional de este calibre, contar con su amistad y la generosidad de compartir información. Y bueno, Nela, muchísimas gracias por aceptar estar en el festival. Hola Juan, muchas gracias a vos y a la Librería Internacional por la invitación, por el espacio. El honor es mío, entre tantas luminarias, tantos nombres conocidos y reconocidos. Es realmente un placer ser parte del festival. Así que gracias a ustedes. Gracias, Nela. Vos estás donde perteneces, que es este evento, y con estos nombres, por supuesto, vos sos una gran profesional. Y bueno, este trabajo impresionante, de fijo son más de 400 libros, pero por modestia vos pones eso. Este, y bueno, nadie más yo creo que ha editado tanto, ¿verdad? Y ha tenido tanto acceso a todos los procesos. Bueno, la editorial de Costa Rica es emblemática, es histórica. Tuvimos oportunidad hace un tiempo de conversar con Marianela justo sobre algunos temas de la edición, historia de la editorial Costa Rica, fue lindísimo. Al final de la transmisión vamos a colgar esa otra entrevista, perdón, en los comentarios para que la tengan presente. Y bueno, eh, Marianela va a tener la gran dicha de compartirnos hoy un poco eh, el aprendizaje de los oficios del libro, el tema del diseño editorial. Y bueno, sin más preámbulos, Marianela, te dejo por acá para que comences, y yo voy a estar acá fuera de cámara, pero súper pendiente, y al final podemos conversar un poco sobre algunos detalles particulares. De acuerdo, Juan, muchas gracias. Pues sí, realmente, a ver, lo que les voy a compartir ahorita es justamente
parte de mi experiencia de más de 13 años como editora de la editorial Costa Rica y un poquito también de lo que aprendí cuando trabajé como editora en revistas académicas. Eh, Básicamente, cuando uno habla del diseño editorial, se enmarca en un proceso mayor, que es justamente el proceso de producir, de fabricar o de hacer un libro, como quieran llamarlo. Y eso viene desde el quehacer de una editorial. Tiene que estar enmarcado en ese proceso porque el diseño editorial es solamente una de las fases o de las etapas de ese quehacer. Y yo siempre he pensado que es el quehacer el que le da sentido justamente al diseño editorial. Entonces hay que partir de algunos elementos que son fundamentales cuando uno habla de una editorial del tamaño que sea. Y lo primero es definir cuál es la línea editorial que esa casa o ese sello maneja. Es decir, cuáles son los textos que publica, ¿verdad? Y a cuáles públicos están dirigidos. Entonces, por ejemplo, en la editorial Costa Rica, nuestra línea es publicar textos literarios, ¿verdad? Como la novela, el cuento, el teatro, la crónica, el ensayo y la poesía, y eso a mí ya me da un parámetro para trabajar el diseño editorial. Luego tenemos unas áreas, digamos, o unos segmentos específicos. Tenemos, por ejemplo, algunas colecciones de didáctica, de literatura infantil y juvenil, publicamos documentos de historia, algún tipo de libros de referencia, libro álbum o álbum ilustrado, novela gráfica, audiolibros y más recientemente, bueno, audiolibros y libros digitales más recientemente. Entonces, esa composición del catálogo, ¿verdad? Esas líneas editoriales y esas colecciones son las que de alguna manera le sirven a uno como un parámetro inicial para determinar el diseño editorial, algunos de los elementos que uno debe considerar para poder hacer ese diseño. Y que ese diseño represente una imagen de un sello editorial y de un catálogo. Así es como nosotros lo concebimos, digamos, desde la producción editorial de la editorial Costa Rica. Dentro de ese quehacer hay unos aspectos que son fundamentales antes de entrar propiamente al diseño editorial y es, si tenés un catálogo, si tenés unas líneas editoriales o unas líneas temáticas, lo que tenés ahí son unos autores, que en realidad ese es el capital intelectual de una editorial. Lo más relevante de una editorial son los autores, ¿verdad? Son los títulos de esos autores, los libros de esos autores, porque eso es lo que le genera a un sello editorial o a una casa editora reconocimiento y prestigio en el mercado. Entonces, desde el diseño editorial, ¿verdad? Desde la conceptualización de cómo se va a ver la gráfica, la imagen de esa editorial, también hay que concebirla pensando o tomando en cuenta cuáles son ese elenco de autores que una editorial está respaldando. Y eso entonces responde a un perfil y a eso es a lo que yo y muchos estudiosos le llaman coherencia del proyecto editorial. Esa coherencia entonces está definida, por un lado, por los contenidos, ¿verdad? Que son los textos, que son los libros y lo que nos proporcionan esos autores, y por otro lado, por la gráfica, ¿verdad? Por esa imagen que queremos transmitir de estas líneas editoriales y de estas colecciones o de estas temáticas específicas. Entonces, para mí ese es el punto de partida para poder entrar a hablar propiamente del diseño editorial. ¿Qué es los elementos que nosotros concebimos que son como los fundamentales? Bueno, que la forma y el contenido van necesariamente de la mano. Hay una interdependencia entre la palabra y la imagen. Es decir, hay un proceso de comunicación, ¿verdad? Textual y visual, que es la que logramos a partir de esa unión de la imagen con el contenido. Eh, es un trabajo en equipo, es un trabajo en el que participan principalmente el diseñador y el editor, a veces en colaboración también con el autor que tiene algunas sugerencias o tiene algunas ideas, pero que desde el punto de vista propiamente del proceso, son el diseñador y el editor los que
hacen esa concepción, digamos, y ahí hay un equilibrio. Hay que tratar de hacer que el texto y el diseño se refuercen mutuamente. Y ahorita vamos a ver quizás algunos ejemplos más específicos, luego de pasar la conceptualización. Y toda la concepción del catálogo mismo, de todos estos títulos, autores, colecciones y líneas editoriales que están definidas en mi catálogo, funcionan si se adaptan a las posibilidades gráficas del medio. Entonces, uno a veces quisiera hacer libros como algunos que uno se encuentra en una librería como la Internacional, que vienen de España, que vienen de Alemania, que vienen de Estados Unidos, pero en realidad uno debe partir de los materiales, de las posibilidades que hay en el país en lo que respecta al recurso material y a recurso técnico, me refiero a los equipos de impresión, a los de guillotinado, etcétera, para concebir sus libros. ¿Por qué? Porque yo quisiera poder usar unos tipos de materiales específicos, por ejemplo, pero para que en esos materiales, en cierto tipo de papel, por ejemplo, se imprima bien, dependo de que haya cierto tipo de tintas en el mercado. Si esas tintas no están, o si yo no tengo acceso a esas tintas, no hago nada usando ese papel. Más bien me va a quedar una cosa fea. Entonces, desde el punto de vista gráfico, como trabajamos con imagen, color, etcétera, también tenemos que partir de las posibilidades que tenemos en nuestro mercado para generar, digamos, el producto final, que es el libro. La apariencia de las colecciones o de los libros tiene que ajustarse no solo al propósito de la obra, ¿verdad? Como texto, sino también a su audiencia. Entonces, por eso los libros infantiles juveniles tienen unos elementos que son diferentes de los libros para adultos. Hay libros de ilustración para adultos y hay libros de ilustración para niños y para jóvenes y tienen unos elementos específicos porque justamente están pensados para que se dirijan a esas audiencias, ¿verdad? Entonces esa parte es fundamental. Parte ya de los fundamentos propios del diseño editorial que tienen que ver con elementos que ahorita vamos a ver como ejemplificados, son el contexto, que es un poco como todo esto de lo que les estoy hablando, en qué colección, en qué temática se enmarca esta obra. La proporción, que tiene que ver un poco con los formatos, los tamaños de los libros, ¿verdad? Que es algo que nosotros le llamamos formato, y la legibilidad. Uno de los aspectos más importantes de un libro es que sea legible, que sea rico leerlo, que sea atractivo leerlo, que me den ganas de leerlo, porque al final de cuentas eso es parte de lo que yo consigo a través de la combinación de diferentes elementos del diseño gráfico. Y al final de cuentas, desde el autor hasta el editor y el librero, lo que quiere es que los libros le lleguen a los lectores y que esos libros se lean. Si buscamos una tipografía muy bonita, muy atractiva, pero que es muy cansada de leer, va a pasar que muchas personas van a dejar ese libro a mitad de camino. Y tal vez no es porque el tema no les interese, no es porque el libro en sí mismo, la narración o tal, no les guste, es porque está tan mal escogida la tipografía, está tan mal hecha la caja gráfica, que da pereza leer ese libro. Y entonces, eso es un concepto que desde previo se tiene que manejar. Y uno que algunos expertos lo incluyen y otros no, pero que para mí es fundamental, es el tema de la uniformidad. Y la uniformidad no es como tener una caja para meter las cosas, no, es tener un estilo, ¿verdad? Un estilo para producir los libros, un estilo para las colecciones, para la maquetación, para el diseño y mantenerlo constante. ¿Por qué? Porque yo siento que tener esa uniformidad nos permite encontrar unidad y en la unidad encontramos un estilo, un diseño, digamos, característico de un sello editorial. Por eso les pongo esta imagen que acompaña a esta diapositiva como ejemplo, porque es la primera colección
histórica que lanzó la editorial Costa Rica cuando empezó a publicar en 1961 y se llamaba Biblioteca de Autores Costarricenses. Y si ustedes ven la gráfica y ven la imagen, entienden que ahí hay una unidad, ¿verdad? Hay una diferencia por los colores, pero hay una unidad que si ustedes ven los libros impresos, también esa unidad está referida a los materiales, al material con el que se imprimió la cubierta, e incluso si ven los libros por dentro o en sus páginas por dentro, se van a dar cuenta de que hay una uniformidad en el uso de tipografías, por ejemplo, y bueno, y estos libros se componían, no como los de ahora, que se imprimen en offset o en digital. Estos libros se componían, es decir, se armaban las páginas y la composición tipográfica de las páginas con los modelos, digamos, de impresión que se usaban antes, también requerían una estandarización. Y si ustedes ven estos libros por dentro, eso está hecho, ¿verdad? Entonces, para mí el tema de la uniformidad, aunque hay algunos especialistas, digamos, del diseño, incluso de la edición, que no suelen mencionarlo, para mí sí es fundamental y me parece que esta imagen lo ejemplifica a la perfección. Ahora bien, hay una coherencia entonces del catálogo, ¿verdad? Y de las colecciones que se apoya justamente en el diseño gráfico. Podemos identificar colecciones no solo porque ahí aparece un loguito, ¿verdad? Que dice Alfaguara, o que dice Anagrama, o que dice Encino, o que dice Club de Libros, o que dice, etcétera, Lanzallamas, tal, sino por la gráfica en sí mismo, uno puede reconocer, digamos, algunos sellos editoriales. Eso sí, este trabajo de coherencia con el catálogo se ha hecho. Si no, uno ve libros de una misma editorial, digamos, hasta puestos juntos y uno no los reconoce, digamos, no logra reconocerlos como parte de un mismo catálogo o como parte de una misma colección. Y otro aspecto que para mí es fundamental también es la historia y las raíces del mismo sello editorial como una fuente para el diseño gráfico de lo que hacemos después con el tiempo. Y entonces les quise traer este ejemplo de la revista Pórtico Original que publicó la editorial Costa Rica en varios números entre 1962 y 1966 y la revista Pórtico 21 que es nuestra revista, digamos, literaria actual. Está basada, digamos, conceptualmente, no solo el nombre, sino que conceptualmente está basada en esa revista que tuvo la editorial. Entonces, a veces hay un poco de memoria histórica de la misma editorial que uno debería conocer, que debería repasar, para tratar o mejor dicho, tratar de traer de las raíces de esa historia del mismo sello editorial y recuperar algunos elementos que son fundamentales, ya sea porque uno quiera hacer un homenaje mismo, por ejemplo aquí nosotros lo que quisimos hacer fue un homenaje a la misma revista que ya había existido, sino también, digamos, a quienes desarrollaron y propusieron esas ideas en algún momento. Retomarlas es una manera de volver a darle valor a lo que estas personas hicieron hace 20 o 30 o 40 o 50 años atrás. Y a mí me parece que es una manera también de repensar el trabajo que se está desarrollando en la misma editorial. Hay varios libros de referencia que yo uso para trabajar, y esto me lleva a un tema que para mí es fundamental también, y que creo que los diseñadores editoriales, en términos generales, los editores, los diseñadores gráficos, la gente que trabaja en edición, en una editorial, debería por lo menos tener una conciencia al menos general. Y es que existe una tradición, o existe no una, sino varias tradiciones para hacer libros. Probablemente las más reconocidas sean la tradición francesa, la española y la anglosajona. Y cada una de ellas tiene unas concepciones de cómo se deben hacer los libros, desde cómo se pone un título en un lomo, ¿verdad? Si cuando yo coloco el lomo, el libro,
en una biblioteca como la que tenemos casi todos, el título se lee de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esas son dos tradiciones distintas de edición. Hasta si estoy usando un tipo de párrafo, por ejemplo, que lleva sangría o no lleva sangría, o que lleva espacio entre párrafos. Entonces, por eso hay algo que se llama párrafo francés, por eso hay algo que se llama párrafo inglés o anglosajón, por eso hay algo que se llama párrafo español. Si uno no conoce esas tradiciones y mezcla cosas, que no está mal mezclar, ¿verdad? Ahí hay se puede conseguir, digamos, unas mezclas interesantes, pero si uno no conoce las tradiciones, no entiende por qué existen diferencias. Y para mí es fundamental, digamos, que como parte de esa uniformidad y como parte de esa memoria histórica también de la edición misma, uno las conozca para saber qué elementos puede combinar de cierta manera o qué elementos, digamos, no emplear, ¿verdad? Para mí eso, digamos, también es un aspecto fundamental. Uno de esos referentes que yo sigo es Jan White, en un libro que se llama Diseño para la edición, que está más pensado para la industria anglosajona, porque tiene algunos fundamentos más que recomendaciones, que son, para mí, son básicos, ¿verdad? Como estas citas que les puse en esta filmina. Recordemos la verdad fundamental, lo que importa no es la tecnología, es decir, no es si estamos imprimiendo en digital o en offset o como se hacía antes, sino el mensaje. No importa cómo produces o transmites ese mensaje. Es decir, lo que nos está diciendo es que lo fundamental siempre es el contenido. Y desde el diseño editorial, desde el diseño gráfico, lo fundamental es que uno destaque ese contenido con ciertos elementos. Y que el arte de diseñar es exactamente lo mismo que el arte de editar, porque a veces, dice White, que a veces los editores se ponen como un escalón por encima de los diseñadores o viceversa, y que no, que editar y diseñar es controlar las relaciones, enfatizar algunos elementos y restar importancia a otros. Es decir, que tanto el trabajo que hace el editor como el trabajo que hace el diseñador son fundamentales. Ninguno es más relevante que el otro. Ninguno de los dos está, digamos, ni el diseñador ni el editor está por encima del otro en cuanto a su oficio o a las funciones que cumplen, sino que son complementarios en realidad. Y yo, digamos, he tratado de entender esa visión, y intento, digamos, que aunque ya tengamos ciertas maquetas, diseños de colección, y etcétera, si el diseñador tiene una idea que puede mejorar eso, o que puede facilitar un proceso, la seguimos y somos flexibles y hacemos un cambio. Por eso les decía que eso no es como una caja de la que uno no se puede salir. ¿Qué es fundamental en cuanto ya específicamente a los criterios tipográficos y de diseño editorial? ¿Cómo organizamos o cómo se compone el formato? Cuando hablamos del formato, en realidad, lo que la gente ve al final es el tamaño del libro final. Pero como pueden ver en esta imagen que acompaña esta diapositiva, para componer una página hay un montón de medidas que tomar en cuenta, especialmente si ese libro va a ser impreso. Esas medidas son muy específicas y esas medidas no deberían venir, por ejemplo, en la definición de un formato. Voy a hacer un libro en este tipo de formato. No debería venir solo de que a mí se me ocurre que qué bonito este tamaño de libro y voy a hacer libros en este tamaño, sino también lo que les decía antes, el contexto. ¿Qué tipo de papeles, qué tamaño de pliegos de papeles hay en la imprenta con la que trabajo? Porque yo puedo proponer hacer un libro de un tamaño y es un libro muy bonito y tal vez se sale como de la normalidad, y por eso yo creo que va a ser, se va a diferenciar, le estoy dando un valor agregado, y va a hacer que más gente lo compre porque se ve distinto. Pero resulta que ese formato que yo elegí, los pliegos de papel no dan
en cuanto a tamaño no dan, digamos, exactos, y entonces hay que hacerle ahí como unas volteretas a la hora de imprimir, y lo que estoy haciendo es desperdiciando papel. Entonces ese libro va a salir más caro y además va a generar un desperdicio de papel importante. Esos son, digamos, como el tipo de decisiones que un editor debe tomar en conjunto con un diseñador y además con el impresor o con quien me suministra los materiales de impresión para ver si ese formato que yo estoy proponiendo es viable desde el punto de vista no solo de los costos, sino también de los desperdicios, que es un aspecto, digamos, que ahora con todos los temas ecológicos es un tema que tiene que ser fundamental a la hora de tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones solo porque a uno le guste algo, sino también porque es viable no solo para la economía, sino también para la ecología. La diagramación, entonces, tiene que sugerirle al lector un recorrido visual. Entonces tiene que haber un manejo, digamos, lo que nosotros llamamos una jerarquía en los pesos visuales. ¿Cuánto peso tiene un título, por ejemplo? Entonces, si yo estoy usando una tipografía, esa tipografía que estoy usando la pongo con negrita, lo que llamamos bold, digamos, en el mundo editorial, o es semi-bold, es decir, es un poquito menos gruesa, o es black, que es como en algunas familias tipográficas la más gruesa que existe, o no le voy a poner, eso es en español es negrita, no le voy a poner ningún tipo de negrita para que no se hagan más gruesas las letras, porque la tipografía es lo suficientemente gruesa y además estoy usando otra tipografía para el texto, y si no los pesos no van a quedar equilibrados, van a quedar descompensados. Además, en esa imagen, perdón, en esa página hay una imagen, esa imagen es en blanco y negro o es a color, eso me cambia los pesos en automático. Esa página está construida una sola columna, tiene 2 columnas, tiene 3 columnas. Eso depende de si estoy hablando de un libro, de una revista, de un periódico, etcétera. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Los pesos visuales son fundamentales por uno de los temas que les mencionaba, que es el de la legibilidad. A veces uno compensa los temas, los pesos visuales, mejor dicho, y las jerarquías, únicamente con base en las tipografías. Pero hay otros elementos que también se deben tomar en cuenta. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el uso proporcional de los espacios en blanco, que es lo que nosotros llamamos aire. Esos espacios en blanco, digamos, el tamaño de la caja tipográfica, la tipografía, es decir, los tipos de letras que se usan, el tamaño del tipo de letra, etcétera, me permite a mí conseguir un sentido de unidad visual, que siempre debe tener un tratamiento constante a lo largo de todo el libro, desde que empieza hasta que termina. ¿Qué hace el blanco? ¿Qué hace el aire? Justamente le da aire al lector, ¿verdad? Ayuda con los pesos visuales, como les mencionaba, ayuda con la jerarquía de los textos, si hay un título, un subtítulo, si hay un inicio de párrafo o no. El aire le da ayuda a darle, digamos, como una fluctuación a la lectura, que la hace agradable no solo a la vista, sino también a que el lector siga esa fluctuación, digamos, que tiene que ver obviamente con el contenido, con si inicia o no inicia un párrafo, es decir, si hay un punto y aparte o no. Entonces todo eso tiene que ver obviamente con el tema de la legibilidad, que no solo es que sea legible la tipografía, sino como les decía antes, que sea agradable a la lectura, es decir, que me invite a leer realmente. Algunos elementos que ya he mencionado, como la caja tipográfica es esto que ustedes ven aquí. Esta cajita que está dentro del tamaño de la página, esa es la caja tipográfica. Se supone que yo no me puedo salir de la caja tipográfica en cuanto a textos, es decir, los tipos
la tipografía, los tipos de letra, deben estar dentro de esa caja tipográfica. A veces yo me puedo salir de esa caja tipográfica si quiero hacer algún juego visual. Por lo regular me puedo salir de esa caja tipográfica cuando estoy poniendo una ilustración o a veces una imagen que yo quiero que abarque toda la página completa. Pero eso, digamos, es recomendable para unos elementos sí y para otros no, pero debe estar pensado desde el inicio del diseño del libro, justamente para controlar los pesos. Y cuando hablamos de tipografías, es decir, lo que llamamos tipos de letras, que la Arial, que la Times, etcétera, tenemos tres elementos que son fundamentales. El interlineado, es decir, el espacio que hay entre línea y línea, ¿verdad? Que tiene que ser lo suficientemente abierto para que el ojo pueda distinguir una oración o una línea de otra, ¿verdad? En el caso de la poesía, un verso de otro. El interletraje, que es el espacio que hay entre letra y letra y letra y luego entre palabras, para que uno pueda distinguir eso como elementos diferenciados y lo pueda leer bien. Y la jerarquía textual, que es básicamente lo que hace referencia a si yo tengo títulos y subtítulos, cómo los voy a poner, si voy a usar negrita, si voy a usar cursiva, si los voy a alinear al centro o no, si van a tener algún tipo de sangría o no. Ese tipo, digamos, de elementos es lo que hace referencia a la jerarquía textual. Entonces, cuando uno hace diseño gráfico, uno define lo que se puede y también lo que no se puede, o lo que, mejor dicho, no se debe hacer. Lo que no se debe hacer es para que se pueda mantener la uniformidad. Y por otro lado, para que mantengamos ciertos aspectos que están relacionados con la conceptualización desde el punto de vista de cuál es la tradición editorial que estamos siguiendo. Con respecto a las imágenes, cuando se usan imágenes, esto es fundamental porque nos encontramos muchas veces que a la gente que estudia diseño gráfico no le hacen como las clarificaciones del caso de cuando algo es para imprimir y cuando algo es para verse en pantalla. Ahora la mayoría de la gente diseña para la pantalla porque estamos teniendo que diseños para el Facebook, para el Instagram, diseños para Twitter, para la página web, etcétera, etcétera. Pero no se pueden usar los mismos modos de color para impresión que para ver en pantalla. No solo por los pesos y la resolución, sino también porque si es para imprimir, no sirve, no se va a ver. Entonces, cuando trabajamos las imágenes es muy importante el formato. Si las imágenes están en un formato que se llama TIFF, si están en un formato que se llama JPG, si están en un formato que se llama PNG, etc. Hay unos que son para impresión propiamente porque mantienen, digamos, como no son formatos comprimidos y mantienen, digamos, piensen en una ilustración de un libro infantil que tiene muchos detalles, incluso texturas. Si yo comprimo, uso un formato comprimido para esas imágenes, cuando se vaya a hacer la impresión, yo voy a perder detalle. Si yo mantengo el uso de un formato que no es comprimido, cuando yo vaya a hacer la impresión, así sea en blanco y negro o a color, el detalle, incluso las texturas, va a ser posible que el ojo las vea. Si no, se van a perder. La resolución también. Para pantalla usamos resoluciones bajas para que los archivos no pesen mucho. Para impresión usamos resoluciones altas. Eso es el punto por píxel. Eso es lo que uno llama cuando, por ejemplo, cuando uno ve un libro y ve una imagen que está pixeleada, en realidad es porque el formato y la resolución no son los adecuados. Eso que decimos que se pixelió, en realidad es que se perdió la definición por punto de la impresión. Eso se puede usar para pantalla, pero no se puede usar para imprimir. Y el modo CMYK, que es el modo de color, que aquí ustedes ven, aquí les puse una paleta que nosotros usamos. Definimos una colección, que es la colección Editorial Costa Rica, y en esa colección están los libros de poesía, los de novela, los de cuentos, los de ensayo y los de teatro. Cada uno tiene una franjita de color diferenciada. Aquí están
los valores CMYK, que son en realidad es la cuatricomía, es decir, los 4 colores que me permiten hacer desde la impresión construir toda la variedad, digamos, de colores. Entonces, se usan valores para cada uno de esos tonos, digamos. El cian, el magenta, es el amarillo, y la K es el negro. La cubierta, como ustedes ven aquí en esta otra imagen, también es una construcción que tiene una parte al frente, lo del centro, que suele ser el lomo, que es donde yo doblo el libro, y la parte de atrás. Y esa construcción también hay que hacerla exactamente específica en cuanto a medidas. Por eso ustedes ven todas estas definiciones de medidas y de cuadritos, que es exactamente donde tienen que ir ciertos elementos. ¿Por qué es así? Porque esto se imprime en una gran plana de cartulina regularmente. Esa cartulina hay que hacerle unos dobleces, ¿verdad? Si el libro lleva solapas o no lleva solapas, el lomo, etcétera. Entonces, cada uno de los elementos tiene que estar colocado en una medida específica para que dé. Y además, el tamaño de las cubiertas y el tamaño del lomo específicamente dependen del tipo de papel que yo esté usando. Entonces, en función de si estoy usando papel bond, si estoy usando lo que se llama papel editorial, que es un papel color cremita, que también se le llama papel obra, si estoy usando cuché, la medida del lomo es distinta. Entonces, y eso también va en función de la cantidad de páginas. Entonces, si ustedes ven en el diseño gráfico lo que se refiere a medidas, tanto internas como externas, es decir, las medidas de la cubierta, lo que usualmente la gente llama portada, y las medidas internas, que son las de las páginas, tienen que ser medidas exactas. Exactas porque si no yo puedo perder elementos. Cuando se guillotina y se corta para luego pegar los libros, si yo no usé medidas exactas, si no dejé suficiente aire, si la cornisa, que es donde suele venir el nombre del autor o a veces el título del libro arriba en las páginas, o si los números de página, que lo que le llamamos la paginación, está muy abajo, puede hacer que si se hace un mal corte, ese elemento se pierda. Entonces, recapitulando un poco, tenemos elementos como el aire, pero también tenemos que incluir líneas de corte en los diseños y además siempre incluimos algo que llamamos excesos, que son milímetros, son como el tamaño de una uña, digamos, pero son fundamentales para cuando, por ejemplo, el papel es más grande o es más pequeño, el pliego de papel de lo que yo originalmente había planificado, o incluso para cuando hay errores a la hora de hacer la impresión o a la hora de hacer los cortes, si yo dejé excesos suficientes, probablemente esos errores se puedan solventar sin necesidad de tener que volver a imprimir o de volver incluso a hacer los libros. Si no dejé excesos, si las cajas tipográficas no están bien medidas y si todas las medidas no concuerdan, es probable que yo tenga que volver a imprimir e incluso tenga que volver a diseñar, y que eso implica unos costos altísimos, porque dentro del proceso de edición, uno de los procesos más caros es el proceso de impresión. Digamos, uno de los costos más altos es el papel, son las tintas, y es la cartulina que se usa para hacer los libros impresos. Y finalmente, un aspecto que para mí es fundamental, que también es como parte de la tradición, es la corrección ortotipográfica, que no solamente es hacer, una vez que ya los libros están, lo que nosotros decimos, maquetados o diagramados, es decir, que ya están montados las páginas y todos los textos están colocados en esas páginas, hay digamos, una serie de elementos que corresponden a la tradición ortotipográfica, que no solo es ortografía, sino que también implica la tipografía y la composición tipográfica, que se consideran errores y que uno debe revisar. Entonces, dentro de la tradición ortotipográfica hablamos, tienen unos nombres vacilones, hablamos de viudas, de huérfanos, de calles, de ríos, etcétera, y esos son, digamos, errores
que solo alguien que sabe de ortotipografía o que sabe de composición tipográfica lo reconoce, pero que un editor y que un diseñador gráfico, digamos, y un diseñador editorial deberían conocer muy bien. Entonces, cuando se me queda una línea suelta de un párrafo al final de una página, eso en principio es un error. Eh, Algunos consideran que es un error que haya división silábica, por ejemplo, al final de una página y otros no, pero eso depende justamente de la tradición y ahí es donde uno debe decidir cuál es la tradición que sigue y tratar de tener un cierto tipo de uniformidad en esa tradición que usa, aunque luego combine elementos que eso no, esa mezcla, esa mixtura no está para nada mal. Una pregunta que me hacen, ya que yo y bueno, y en la editorial Costa Rica publicamos libros electrónicos, es, ¿existe diseño editorial para los libros electrónicos? Sí, claro que hay diseño editorial para los libros electrónicos, muchísimo menos conocida es, y difícil, digamos, para algunos diseñadores que no tienen todavía formación para hacer libros electrónicos, y justamente se debe a que el libro electrónico, en términos muy básicos, es una combinación de diseño editorial, es decir, pueden hacer los libros desde un programa de diseño, pero combinado con código HTML, que es el que se usa para diseñar las páginas web. Entonces, un libro electrónico es una combinación de esos dos elementos, de diseño gráfico y de diseño de páginas web. Y sí, efectivamente, como ustedes han visto páginas web, saben que en una página web uno también ve negritas, ve cursivas, ve tablas, ve elementos alineados a la izquierda, a la derecha, justificados, etcétera. Eso quiere decir que en un libro electrónico también se pueden, digamos, incluir esos elementos. Entonces, aquí tienen una vista, digamos, de cómo se ve un libro electrónico de la editorial Costa Rica por dentro, donde tengo por un lado la imagen de la cubierta y por otro un índice de contenidos que en realidad en los libros electrónicos se llama tabla de contenidos, que es navegable en el sentido de que si yo me voy eh, eh, a una parte del índice y le doy clic, me va a llevar justamente a donde empieza, digamos, esa parte. ¿Qué usamos nosotros? Nosotros usamos un estándar internacional, un formato de estándar internacional que es gratuito y que es abierto, que se llama EPUB, pero hay otros formatos como los que usan el dispositivo de Amazon que se llama Kindle para leer. Amazon tiene su propio formato. Dentro del diseño editorial de los libros electrónicos son fundamentales los metadatos, y para los libros electrónicos específicamente también hay un estándar internacional que se llama ONIX y que se está actualizando todo el tiempo. ¿Por qué son importantes los metadatos? Porque en las páginas web, en la forma en que se leen las páginas web, especialmente las de las librerías, por ejemplo, o de las páginas como Amazon, etcétera, las páginas en realidad lo que hacen es jalar por medio de software los metadatos que nosotros le hayamos incorporado a los libros electrónicos. Los metadatos son el título del libro, el nombre del autor, el formato, cuánto pesa ese archivo, la casa editora, etcétera, etcétera. Pero dentro de los metadatos podemos incluir otros elementos que los libros impresos no suelen tener. Por ejemplo, la imagen de cubierta puede estar metida como un metadato, no solo como una imagen dentro del libro, sino como un metadato mismo. Entonces, eso quiere decir que si está incluida como un metadato, una librería en línea no tendría que buscar la imagen o pedírsela al editor o pedírsela a quien le esté distribuyendo esos libros, porque la podría extraer perfectamente del archivo mismo. La reseña del autor, e incluso si el autor de una entrevista o participó de este festival de libros y esa entrevista está en línea, disponible en una página web o en una red social, y yo incluyo el enlace, ese enlace lo va a poder jalar el lector o el software que se esté usando para el librero, por ejemplo,
sin necesidad de que yo se lo envíes, sin necesidad incluso de que esté dentro del libro mismo como parte de los contenidos, sino como parte de los metadatos. Eso es como parte de las ventajas que tiene la tecnología y los avances, digamos, que se han desarrollado un poco con respecto a lo que llaman Big Data, ¿verdad? Y inteligencia artificial de las computadoras y de las máquinas para leer archivos. Y luego nosotros usamos una estandarización para el diseño. Usamos una hoja de estilo CSS, que es como se construyen los estilos en las páginas web, propia por género. Es decir, tenemos una para novela, una para ensayo, otra para cuento, otra para teatro, otra para poesía. ¿Y esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, en poesía necesitamos que los versos se corten exactamente como el autor los escribió y no que vayan a texto seguido como si fuera narrativa, por ejemplo, o prosa. Que tenga una tabla de contenido navegable, es decir, que realmente ahí haya enlaces que me lleven al texto y me devuelvan al índice. Que haya haya una página de créditos con la información, igual como tenemos en los libros impresos. Que haya enlaces internos, por ejemplo, y externos. ¿Cuáles son los enlaces internos? En los libros electrónicos, por ejemplo, cuando uno tiene notas al pie, los construye como un enlace interno, de modo que uno se vaya a leer lo que dice la nota al pie, que en este caso no es una nota al pie, es un enlace interno, y que se regrese exactamente a donde se quedó leyendo para que no se pierda, digamos, en la lectura. O un enlace externo a la página web de la editorial o a la página del autor, si es que tiene, o a la red social del autor, etc. Y algo que es fundamental porque nos permite obtener información de los lectores justamente es que haya botones para valoración y comentarios. Ojalá que esas valoraciones y comentarios no queden dentro del libro, sino que la gente los pueda accesar dentro del libro, pero queden, por ejemplo, a disposición de de la editorial o de la librería eh, en la misma página web. Entonces, esos son como algunos de los elementos que usamos. Y para ir un poco como cerrando, ¿qué hacemos nosotros con respecto al diseño propiamente, digamos, de los libros de la editorial Costa Rica? Bueno, tenemos un manual de estilo por cada colección. Ese manual describe cómo se tiene que trabajar el contenido a lo interno, cada una de sus páginas y la cubierta. Tenemos un manual de estilo para los libros electrónicos también, que los describe a cada uno y dice cuáles son sus elementos según el género, ya no por colección, sino por género. Y tenemos un manual de estilo de la editorial Costa Rica que tiene varias partes y entre esas partes tiene una sección que está desarrollada específicamente para dar parámetros generales para el diseño gráfico y parámetros generales para la corrección ortotipográfica, que tiene que ver, como ya vimos, con el diseño gráfico. Y bueno, a mí no me gusta, sino compartir un poco de contenido, digamos, y compartir un poco de lo que uno sabe que ha aprendido de otros. Y estos son un poco como mis referentes en cuanto al diseño editorial y también, obviamente, a la edición propiamente y a la corrección. Que yo les puedo recomendar como libros, digamos, que deberían ser como de cabecera de cualquiera que trabaje en una editorial. El manual de diseño editorial de Jorge de Buen, que eh, es que ya ni decir diseñador, ¿verdad? Es un gran maestro de la tipografía, de la composición, del diseño editorial, de la edición mexicano y que sus libros son todos fascinantes, pero el manual de diseño editorial propiamente condensa un montón de temas que él ha trabajado en diversidad de libros, digamos, si de verdad es un manual que es una guía fundamental. Está el libro que les mencionaba ahora, El diseño para la edición, para diseñadores, directores de arte y editores, que es más de tradición anglosajona, pero que creo que tiene elementos fundamentales. Hay una edición en español que es una casi copia fiel de la edición en inglés original, que está muy bien y se la recomiendo. Y otro de los referentes, digamos, de la tradición española de la edición, que es José Martínez de Sousa,
en Manual de Edición y Autoedición. Es un manual que también condensa una serie de libros que este señor ha publicado, no sé, tendrá, no sé, 50 libros publicados al menos. Y este es uno de los que condensa muy claramente, digamos, diferentes temas que él ha trabajado. Lo de él es más que el diseño editorial, es la edición propiamente, y la corrección ortotipográfica, y me parece que es un complemento genial para las propuestas de diseño editorial de Jorge de Buen. Entonces yo suelo combinar a los dos y hacer una especie de mezcla de lo que ellos recomiendan, porque los dos son muy cercanos a la tradición de la edición y del diseño, desde el español, digamos, de la hispana. Entonces, son dos muy buenos referentes de trabajo. Entonces, estos son como algunas de las referencias que yo he tomado para hacer mi trabajo y que están en esta presentación, y quería dejárselas también como para compartir un poco de dónde vienen los conocimientos que uno adquiere y que son excelentes recomendaciones. Y bueno, y eso sería, creo. Eh, Marianela, muchísimas gracias. Yo estaba ido y me hubiera encantado que siguieras. Lamentablemente tenía el rabillo del ojo puesto en la cantidad de páginas y yo decía, ah, ya va a acabar. Pero bueno, mira, antes de conversar un poco de algunos temas, hay un par de consultas por ahí que voy a convertirlas un poco en conversación para darle respuesta, que es la importancia, por ejemplo, en el caso, bueno, yo tengo años de no hacerlo ya, muchos años de no hacerlo, pero antes yo me daba mucho a la tarea de eh, imprimir las pruebas, pegarle la refilada, pegarlas, ¿verdad? Como para ver estructuralmente cómo iba a quedar ese libro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se recomienda ahora trabajar, digamos, en caso de que hayan dudas sobre los temas de las medidas, los cortes? Eh, digamos, vos todavía seguís haciendo impresiones para revisar cosas o, digamos, la famosa maqueta, Las galeras. las galeras, exacto. Sí. Sí, a ver, eso con un poco con la impresión offset y más todavía con la impresión digital, como que se ha perdido, ¿verdad? O sea, incluso los mismos impresores a veces no lo consideran necesario. Yo trabajo con varias imprentas porque la editorial Costa Rica no tiene imprenta propia, tanto imprentas de una de las editoriales universitarias como con la imprenta nacional y con imprentas privadas propiamente, y todos trabajan distinto. Nosotros siempre, eh, independientemente de cómo trabaje la imprenta, nosotros siempre hacemos pruebas a lo interno nosotros, aunque sea con una impresora, digamos, uno no tiene impresoras industriales, ¿verdad? Son estas impresoras HP o Epson, etcétera, que se consiguen en el mercado, digamos, no tanto para casa, sino, pero siguen siendo, digamos, siguen, mejor dicho, no siendo industriales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros imprimimos pruebas con líneas de corte para verificar las medidas, tanto de la cubierta como de la parte impresa. Eso uno lo puede hacer ahora en digital, incluso con un PDF, exportando un PDF con líneas de corte y revisando que todas las medidas sean exactas. Lo que pasa es que hay gente que puede, digamos, a ver, que puede medir sin ningún problema en pantalla, porque tanto los lectores de PDF como ciertos programas de diseño como InDesign y el mismo Quark tienen reglas para hacer las medidas, pero hay gente que prefiere imprimir para medir con una regla, ¿verdad? Para medir físicamente. Entonces, como les funcione. Lo otro es que uno tiene que ser muy estandarizado con las medidas que usa, ¿verdad? Entonces, nosotros en la editorial solo trabajamos en pulgadas,
porque pensamos que son medidas más exactas que trabajar incluso con los milímetros o con los centímetros, ¿verdad? Y hay tipómetros, es decir, existen unas reglas especiales que traen, digamos, medidas en pulgadas, medidas en milímetros, medidas en centímetros, y entonces tenemos imprentas que trabajan también como nosotros en pulgadas sin ningún problema, pero hay otras que trabajan solo en milímetros. Entonces nosotros verificamos que la medida que tenemos en pulgadas sea la medida de formato final, digamos, que le estamos dando a la imprenta en centímetros. Por eso a veces sí es muy recomendable imprimir y medir. Con un tipómetro, por ejemplo, o pues con una regla común, si no tienen acceso a un tipómetro, y corroborar las medidas. Este, una cosa que no se puede hacer aunque uno imprima caseramente, así como les digo, o mida en PDF o desde InDesign, por ejemplo, es corroborar que la composición de las páginas sea exacta. Eso sí no se puede hacer a menos de que la impresión se haga como una prueba en la máquina definitiva donde se va a imprimir. Pero eso la mayoría de las imprentas ya no lo hacen. Porque se supone que cuando uno exporta un PDF desde InDesign, por ejemplo, o desde Quark, y le da parámetros como las líneas de corte, las medidas exactas, con una medida, digamos, una unidad de medida unificada, etcétera, etcétera, que las cajas tipográficas vienen medidas de antemano, todo en las cubiertas, los excesos, etcétera, todo está medido. Se supone que las máquinas son exactas y entonces la composición no cambia, ¿verdad? Antes, como eso se hacía manual, Juan lo puede explicar mucho mejor que yo, lo que es la composición manual, porque él la ha hecho, yo solo la he visto. Este, sí, había que hacer una impresión previa, que fuera una prueba. Pero ahora en principio no es necesario, pero solo si uno tiene la certeza de que todo lo que ya se hizo, todo el trabajo previo, toda esta pensada de hacer un manual de estilo con medidas, con caja tipográfica, con cuántos son los excesos y tal, y que el diseñador esté muy consciente de que hizo control de calidad y revisó todos esos elementos, no es necesario. Pero si uno no tiene esa certeza, es, es fundamental para ahorrarse costos. Es terrible, porque ahora que dijiste eso, me acordé de todas las metidas de pata históricas que hice al principio, la cantidad de papel, libros que perdí, porque era impresionante, desde cosas tan particulares como, bueno, uno asumiría que todo el papel es igual, ¿verdad? Entonces yo hacía pruebas en Bonn, en una fotocopiadora ahí en la calle de la Amargura, llegaba, medía, diseñaba el lomo y yo decía, ya ahora está, mandaba a imprimir portada y resulta que cuando imprimía en el papel el otro, el editorial, que es un gramaje muy diferente, yo decía, pero qué raro, el lomo es más pequeño, ¿qué fue lo que pasó aquí? Se me jodió algo en la importación, quien me imprimió las planchas es culpa de esa persona, ¿verdad? No, era culpa mía por... Pero Es un aprendizaje. claro, pero bueno, ahora uno lo ve con gracia y se divierte, en su momento uno llora, la pasa mal, dice, ¿para qué me metí en esto? No vuelvo a editar libros, uno se quiere salir de todo, pero bueno, es parte, digamos, de las ventajas o bueno, de las oportunidades que tenemos ahora, como con una charla con la que acabas de dar, que vos sabes que aquí no hay formación, no tenemos acceso a estos conocimientos, o a veces tenemos la idea de que qué bonito hacer un libro, pero no tenemos la menor idea de todos los factores que hay, todo lo que cruza a través del libro, digamos, porque aquí estamos asistiendo ya al tema de el trabajo editorial, pero bueno, vos sabes el trabajo que está también de antes de esto con el autor, con la autora, los pleitos de que cambie tal párrafo, que esta cosa por aquí, que esta cosa por allá. O sea, es impresionante, es una trabajada que la gente no tiene la menor idea, desde luego que pase por dos, tres, hasta cinco ojos
para saber que está claro, ¿verdad? Entonces es un trabajo enorme y bueno, que gracias a este tipo de conversatorios, de charlas y de conocimiento que vos compartís, es que por lo menos ya mucha más gente tiene sensibilidad y entiende que el libro no es solo, vean, hay una historia bonita ahí, qué divertido. Eh, Hagámoslo, sí, sí, convirtámoslo sí. en libro. Sí, sí, es como el clásico, ay, qué rico cocinas, ¿por qué no te abrís un restaurante? Sí, O sea que ya eso es así como suave, suave, es una embarcada que bueno, esa es la broma que hice por muchísimos años cuando tuve la imprenta que yo decía, la voy a vender para abrir una soda, sí, ¿verdad? O sea, voy a cambiar la Oxxo por una freidora. sí, sí, efectivamente. Por eso yo les decía al inicio, ¿verdad? Que esta solo es una parte, ¿verdad? O una fase de un proceso mayor. Cuando uno habla de la edición de un libro, la parte de diseño es solamente una parte, es fundamental, igual que las otras, ¿verdad? Igual que cuando haces la parte, digamos, de corrección, ¿verdad? Que es previa al diseño, o cuando haces propiamente la edición de la obra, ¿verdad? Y hacer la corrección ortotipográfica, ahí, digamos, hay otros elementos. Yo pienso o comparo, digamos, porque tal vez es como más fácil para una persona reconocer el trabajo de un director de orquesta, ¿verdad? Que el trabajo de un editor. Pero eso es básicamente lo que hace un editor, es ser un director de orquesta, es decir, tiene por ahí a los violines, a los vientos, a la percusión, etcétera, ¿verdad? Y les va dando como entrada a cada uno de ellos, este, y también tiene una idea en su cabeza, ¿verdad? Eh, y en su memoria auditiva de cómo debe sonar esa pieza, ¿verdad? Que es lo que uno se imagina de cómo debe verse ese libro al final, cuando esté impreso o cuando esté diseñado o maquetado, en el caso de un libro digital. Y entonces uno va como dirigiendo los diferentes procesos, pero también tiene una intervención como parte del proceso creativo de esa interpretación final, digamos. A mí me gusta poner el ejemplo del director de orquesta, porque me parece que la mayoría de las personas han visto en vivo o por televisión o un video o alguien ¿verdad? Una orquesta, una sinfónica, etcétera, y a un director ahí como dando paso, ¿verdad? Este, eh, y me parece que el trabajo de edición, digamos, o el trabajo de producir un libro, mejor dicho, es algo parecido a eso. Ujú. Bueno, y después es la breteada más complicada que es cómo llenamos la sala de audiencia. Sí, O sea, ese es el otro tema, ¿verdad? Por eso a mí me gusta la comparación, porque hay música para diferentes audiencias justamente, ¿verdad? Hay pequeños, digamos, hay orquestas completas y hay pequeños grupos de cámara que interpretan música diferente, muy, muy distinta. Y eso un poco tiene que ver también como con las audiencias de los libros, un poco por colecciones, un poco como por temáticas o incluso por el autor, ¿verdad? Mismo, las audiencias son diferentes. Entonces, sí, conocer, por eso, digamos, para mí este tema de la edición, bueno, aparte de que por supuesto que es apasionante, digamos, para mí es más que un trabajo, este, me parece tan fundamental tener algo de memoria histórica, conocer algo de las tradiciones, leer un poquito de qué se hace por aquí, qué se hace por allá, porque le da a uno como una perspectiva un poquito más amplia, ¿verdad? De que hacer un libro, digamos, desde el punto de vista de alguien que trabaja en edición propiamente, o un diseñador o un corrector y tal, no solamente es hacer esa parte y hacerla bien, ¿verdad? Sino que la finalidad de un libro es que le llegue a alguien para que lo lea. Creo ujú. que eso es al final de cuentas lo que tiene en mente tanto el autor, ¿verdad? Que se toma un gran trabajo para escribir eso, de su tiempo, a veces hasta con una paga, que la verdad el reconocimiento económico es ínfimo con respecto a lo que hace, digamos, a su proceso creativo y al tiempo invertido.
sino también, digamos, desde el punto de vista del editor mismo. O sea, vean el gran trabajo que hay detrás de esto, la gran cantidad de personas que podrían participar del proceso de edición de un libro, como para que ese libro se quede o en las bodegas del editor o en los estantes del librero, ¿verdad? Entonces, hay un gran trabajo creativo de un montón de personas, no solo del autor, detrás de concebir y producir un libro. Y al final de cuentas lo que uno quisiera es que esos libros le lleguen a la gente, que le lleguen a la gente y le gusten, ¿verdad? No solo lo que Exacto. leen, sino también lo que ven. Exacto. Bueno, ahí recuerdo algo que ayer estaba conversando con Claudia Neide, con Felipe Hunziker, que hablaban de, ok, cuando vos revisas todo esto que se está trabajando, cuando ves la importancia del libro, cuando entendés los elementos, pues que a veces a la gente se le escapan, pero que son fundamentales, desde la selección del papel hasta el lomo, hasta el pegado, hasta si hay una decisión con barniz UV o con laminado en la portada, ¿verdad? Ellos hablaban un poco en el contexto del Centroamérica Cuenta de que, bueno, o sea, eso es una, ¿verdad? Ellos ponían el ejemplo del fútbol, es una cancha de fútbol. Si vos te metes ahí a jugar a un estadio internacional, a un parámetro internacional, tenés que jugar en esas condiciones. No puedes llegar como, ¿verdad? Como yo nunca he jugado bola, pero me voy a poner la camisa para irme a echar una mejenga con personas que para ellos es un modus vivendi, que entrenan todos los días, que estudian, que tienen técnica, y bueno, que es a veces lo que ha sucedido con autores y autoras que tienen una idea muy buena, que dicen, mira, escribí un libro, tardé tantos años, eh, y por no tener conocimiento, eso nunca llega a buen puerto. Bueno, me ha tocado, yo creo que te he comentado algunas veces que me piden una reunión que es que vea, yo hice esto, pero no sé por qué se vende, y a donde reviso yo digo, uff, eh, todo mal, o sea, el libro nunca pasó por revisión, no pasó por diseño, agarraron el Word y lo comprimieron, a veces lo reducen, el Word, lo imprimen, no tiene numeración de página, no tiene ficha bibliográfica, o sea, no tiene nada, y dicen, no sé por qué no me lo reciben en librerías. Claro, a uno le duele, Sí. o sea, es como, o sea, esto yo no lo puedo creer, pero al mismo tiempo es como, perdiste todo, o sea, las recomendaciones mías muchas veces han sido, vea, si hay un centro de acopio, de reciclaje, eso es lo mejor que puede hacer por su obra y por el libro, o sea, evite que alguien vea eso, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, digamos, por eso es que a mí me interesa tanto, digamos, a ver, estudiar sobre la edición, porque, digamos, las oportunidades que he tenido de ir a ferias afuera, ferias internacionales, festivales o algunos eventos donde he participado, ya sea como ponente o que he ido a aprender, ¿verdad? Me he dado cuenta de que efectivamente, digamos, hay mucho de lo que se viene haciendo en el país que se hace de manera artesanal, ¿verdad? Poco estudiada y tal, y que hay elementos que son fundamentales, y que si vos no incluís esos elementos fundamentales en tu edición, no puedes competir en esos espacios porque no hay forma. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, ¿para qué sacar el ISBN, por ejemplo? ¿Verdad? Para qué perder el tiempo en llenar la ficha y pagarle a un bibliotecario para que me haga la ficha catalográfica, que de todas maneras, por ley habría que hacerla, pero hay libros que vos los ves y no tienen ficha, ¿verdad? Y hay gente que te dice, no, eso no es relevante, eso no importa, pero no saben, por ejemplo, que el ISBN es un número de cédula prácticamente de cada libro de manera individual a nivel mundial. O sea, ese libro se identifica con ese número, es un número único para ese libro aquí y en todo el mundo. Entonces, si vos lo querés vender en una librería de afuera, por ejemplo, ¿verdad? De una manera, digamos, comercialmente hablando, ya con todas las de la ley, ¿verdad? Este, es que ni regalado te lo van a recibir si no tiene ISBN, porque no tiene código de barras, porque no lo pueden incluir en el sistema, porque, ¿verdad?
Un bibliotecario, o sea, vos crees que te reciban los libros para que un bibliotecario los ponga en su biblioteca, ya sea la de la comunidad, la pública, la nacional, la de las universidades. Sí, pero el libro no tiene ficha, no tiene ISBN. Partimos de que no, de que tiene que inventarle un algo para poderlo insertar dentro del sistema de catalogación de libros de esa biblioteca, porque trabajan con sistemas, no trabajan como, no, o sea, no es la biblioteca de uno que yo ordeno los libros por color o por tamaño o por autor o por género o por verdad, o sea, no es eso, es un sistema. Entonces, a ver, volviendo a la metáfora del fútbol, este, ¿cómo es que dicen los periodistas? Todo lo comparan con el Keylor Navas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser el Keylor Navas de la edición. Si Sí, queremos competir en ferias internacionales, si queremos que nuestros libros se vendan en el extranjero, aunque sean poquitos, digamos, para vos poder hacer esas conexiones y para que tu producto, es decir, lo que estás haciendo, realmente sea recibido en un mercado internacional y cumpla unos estándares, digamos, básicos, tenés que seguirlos, o sea, no hay de otra, ¿verdad? Entonces yo pienso que mucho de la problemática que tenemos, ya no solo en Costa Rica, sino, digamos, a nivel centroamericano, ¿verdad? Ya, digamos, hablando a nivel regional, o que hemos tenido, ¿verdad? Es que hay mucha gente haciendo libros con muy buenas intenciones, incluso trabajos bonitos, artesanales, ¿verdad? Que son atractivos, que valen la pena. Yo no tengo duda de que a nivel regional tengamos autores que puedan competir con autores mexicanos, argentinos, colombianos, chilenos, españoles y de otras latitudes, ¿verdad? A veces lo que hace falta es dentro del trabajo de edición, ¿verdad? Dentro del trabajo de hacer los libros, un poquito más de profesionalización para poder vincular elementos, como eso que les decía ahora de los libros electrónicos. Si usted puede hacer libros electrónicos, pero si no hace todo el trabajo de adentro, de los metadatos, del formato, de etcétera, no vas a vender, aunque lo colgues, medio libro en Amazon porque no sé, porque es invisible para el sistema, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa. Entonces, pero para conocer esas cosas, tenés que estudiar, digamos, hay que aprender y eso no implica ir a la universidad ni nada, es como estar al tanto de gente que está hablando de esos temas, por ejemplo, en la web, ahora que es tan accesible, hay un montón de gente, otros editores, otros libreros, etcétera, que tienen blogs, que tienen páginas, que tienen redes sociales, y que comparten mucho contenido y mucha información con la gente. Están los libros mismos, sí, ¿verdad? además, Que uno puede, desde los libros mismos, uno puede aprender un montón de cosas de cómo se están haciendo las cosas en otras latitudes. Y yo no digo que haya que hacer lo mismo que hacen en España, pero podemos ver que qué de lo bueno que se está haciendo allá, yo lo puedo traer y usarlo o modificarlo o mezclarlo con algo que ya hago, porque eso me puede abrir puertas. Y efectivamente así es. claro, ahora que mencionabas eso, bueno, por ejemplo, alguien que da talleres en línea es Jorge de Buen. Eh, Ajá, por además, ejemplo. imagínate tener acceso a él, porque bueno, cuando sacó el manual, pues la única forma de acceder a él era yendo a México, a su empresa Imprimatur, donde daba físicamente los talleres, ¿verdad? Y bueno, hace poco estuvo metido en el máster, creo que en la Universidad de Veracruz, si no me equivoco, pero ahora la vez pasada me mandó un correo que estaba dando eh, cursos en línea. Y yo digo, bueno, o sea, imagínese, ahora es más fácil, o sea, hay acceso y bueno, los libros, vos ahí, hey, vea qué bueno, qué belleza. Vino a la charla, vino a aprender de diseño. Este es mi compañero editor de todas maneras, ahora que trabajo desde la casa. Y todo bien, como debe ser. Eh, por ejemplo, editoriales como Campagraph, como TREA, la misma revista Texturas, por ejemplo, son elementos súper importantes donde uno pues se mantiene actualizado, pero donde están los clásicos debates, ¿verdad? O sea, Mm, eso que vos mencionabas de que el párrafo, la línea, o sea, son cosas que uno dice,
bueno, sí, eso es parte de un debate, porque yo hago esto así, porque no lo hago así. Pucha, la molestia, ¿qué pasa cuando al final del párrafo quedan dos sílabas ahí? ¿Cómo comprimo eso para que no se vea incómodo? O sea, digo, son crisis, o sea, porque eso genera crisis. A mí personalmente me ha generado crisis. Yo digo, ahora, ¿cómo hago para quitar esto aquí? Es que se ve raro, ¿verdad? Memo, que por cierto, acá nos dice que gracias por la charla, cosas que uno se le olvidan y que hacen posible todo esto que nos reúne. Eh, y al final es eso, o sea, estas crisis que con vos, Memo, Jonathan y un par más ahí, que tenemos alguna cercanía que uno tiene chance como, puti, crees que estoy estresado porque es que no sé si le hago eso, yo lo veo. Memo siempre me dice, eso lo vas a notar vos y algunos otros que estamos muy obsesionados con eso, pero yo te aseguro que cuando salga impreso, eso no se va a notar, se va a leer bien. Pues sí, Eh, pues sí, esas son como parte de, y a mí me parece relevante, o sea, es, a ver, no es relevante, es necesario, ¿verdad? Eh, que compartamos lo que sabemos entre los, porque el medio de nuestro país es muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos, lo que hemos aprendido viajando, leyendo, ¿verdad? Invitados en espacios, que lo compartamos, es decir, que ese conocimiento trascienda la mente de uno porque no hace nada si se queda ahí, ¿verdad? Este, por eso es que estos espacios me parecen tan ricos, ¿verdad? Porque justamente es como compartir un poquito lo que uno ha aprendido de una forma u otra. Y también eso, que vos digas, tener la confianza de llamar a un colega, ¿verdad? Y preguntarle y decirle, mira, no sé qué hacer con tal cosa. ¿Vos cómo lo resolverías? Puede ser que al final de cuentas uno lo resuelva distinto, pero, pero por lo menos tenés con quién socializar tus dudas y tus incógnitas y las crisis, ¿verdad? Que es, digamos, algo que yo suelo hacer con el diseñador interno de la editorial, Felipe Fernández, que es una persona que trabajó en periódico, tiene una experiencia gigantesca, digamos, en diseño y que es especialista, digamos, en diseño editorial, que es algo que hay poco en el país. Es decir, hay muchos diseñadores gráficos, ¿verdad? sí, montones. Y ahora están saliendo muchos diseñadores gráficos muy buenos, pero que no tienen los rudimentos, por ejemplo, para la impresión. Es decir, les hablas de este asunto, de los excesos, de las líneas de corte y pareciera que les estás hablando en chino. O sea, ellos de eso no saben nada. Lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros recibimos estudiantes para hacer práctica profesional en la editorial del Cobao y otros lugares, y hemos recibido muchachos buenísimos, es decir, que tienen son buenísimos diseñando, son hasta buenísimos ilustrando y haciendo un montón de cosas, pero las partes técnicas se las enseña Felipe, porque cuando él se sienta con ellos a, mira, hay que hacer tal cosa, ellos todo lo hacen pensando en la pantalla, 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 y está bien, ¿verdad? Porque ahora todo es pantalla, pero ¿qué pasa cuando tienes que mandar a imprimir? ¿Verdad? Claro, Ahí es donde se pueden dar unas metidas de pata, como vos decías, fenomenales y además costosísimas, ¿verdad? Y no solo a nivel monetario, lo que decía antes, uno tiene que pensar en la ecología, es decir, tenés que pensar en el uso del papel, entonces tenés que diseñar pensando en, uno, abaratar costos y dos, en no desperdiciar recursos, ni tinta, ni papel, ni cartulina, porque todos esos materiales, digamos, tienen un proceso por detrás, ¿verdad? Que ya tiene un costo ecológico importante, digamos, una huella, ¿verdad? Carbono importante, pero además, porque si lo haces mal, aparte de todo eso que se necesitó, todo el agua que se necesitó para producir el papel, todos los químicos que se necesitan para producir la tinta, si además se hizo mal, ya se usó, imagínate el desperdicio, ¿verdad? El desperdicio de recursos y el desperdicio ahí ecológico. Ahora hay que pensar también en esos temas, son relevantes. claro, que es maximizar los recursos, que era lo que vos mencionabas, es un tema fundamental, conocer un poco el tipo de bobinas que ingresan a Costa Rica, porque por ejemplo, bueno,
los libros que utilizamos nosotros de referencia, de diseño y todo, por lo general están elaborados para mercados europeos, ¿verdad? Y otros que, bueno, tal vez para quienes nos acompañan, que ya nos metimos en cosas más técnicas, el ISO que está, digamos, que rige para cortes de medida, para molinos, para todo eso en otros países, no es el mismo para algunos lugares en América Latina, ya sea porque no han actualizado los sistemas de impresión, los sistemas de corte, ¿verdad? Entonces aquí todavía disponemos de unas bobinas de cierta medida. Cuando eso se empieza a maximizar los recursos y cortar en ciertas medidas y de ahí hasta llegar a un mínimo muy agradable, que es el que vende más, el tamaño carta, digo, uno tiene que trabajar a veces sobre ese tamaño carta o sobre medio pliego o sobre pliego, y a partir de ahí es donde va sacando las medidas. Me acuerdo que Daisy, yo había revisado un libro, lo tengo por acá, el de John Tichol, creo que es, lo tengo ahí, que me encantaron las cajas, y yo hice las pruebas en digital y yo, esto es una maravilla, y cuando hice las pruebas yo dije, no, o sea, me sale el doble cada libro, pierdo esto, la trabajar refilando, o sea, era súper complejo, y son cosas que son lindísimas, pero no se pueden hacer. Entonces lo que toca es redimensionar todo. Ok, si las medidas que él dice que son aptas para editar este tipo de textos son así, así, de ahí tengo que sacar, yo lo que tengo ahí es un escalímetro, tengo que sacar el escalímetro y empezar a sacar el cálculo. La proporción. La proporción para decir, bueno, me estoy acercando a... Sí. Sí, sí, es súper interesante porque, por ejemplo, nosotros no tenemos imprenta, entonces o sea, a ver, de primera mano no tenemos la posibilidad de hacer eso, de hacer esas pruebas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces, cuando se nos ocurre que vamos a hacer una colección nueva, y estamos pensando, digamos, estamos en la parte de conceptualización, estamos ideando cómo va a ser esa colección en función de la temática y más o menos qué autores vas a tener ahí y tal, y cuáles son los costos, más o menos cuánto querés que la gente pague por esos libros, ¿verdad? Etcétera. Tenemos que irnos a las imprentas. Entonces, lo primero es decir, bueno, a ver, se nos ocurre que podemos usar estos formatos, ¿verdad? Eh, y entonces, hacer la consulta. Estamos planeando una colección nueva, y estamos pensando en estos formatos. ¿Cómo se ajustan estos formatos a los tipos de papel que tienen ustedes? Porque vamos a imprimir, por ejemplo, en papel editorial, ¿verdad? Eh, Queremos usar papel editorial de 55 gramos, por decir algo, para no usar el de 70, para bajarle un poquito el costo. Primero tienen de ese papel y después podemos usar estas medidas de formato final con ese papel que ustedes tienen ahí, con el que les suele proveer, ¿verdad? A quien le compran el papel. Y de entrada te dicen sí, o de entrada te dicen se puede, pero es un desperdicio, porque no da la medida. Entonces, no podemos ajustarlo. O te dicen, bueno, usualmente lo ponemos en formato horizontal, pero si lo ponemos en vertical, las planchas, sí da, ¿verdad? Pero eso es un costo técnico adicional, ¿verdad? Y vos sí lo sabes muy bien, Sí. lo que es poner las planchas para el lado que no es, digamos, ¿verdad? Para tratar de ajustarlas. Esos son el tipo de cosas que si uno no las maneja y uno no las sabe, muy fácil preguntarle a tu impresor, ¿verdad? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿O cómo me recomendás hacerlo? Entonces ellos te van a decir, bueno, vos escogiste este formato, el que más se acerca es este otro, usarlo, porque con este sí maximizamos el recurso, como vos decís, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de cosas. Y los diseñadores, por ejemplo, deberían tener impresores cercanos, ¿verdad? Lo mismo que si están haciendo un libro, que si están haciendo un afiche, que si están haciendo lo que sea, ¿verdad? Si es para imprimir, deberían tener un impresor conocido o de confianza o cercano o con proveedores a los que se suelen contratar, digamos, para hacerle las consultas del caso. Es decir, que no sea solo la idea genial que salió de mi cabeza, sino que esa idea genial vaya a prueba y error, ¿verdad? Porque a veces la prueba va a ser positiva y todo genial, perfecto, y a veces da error y hay que replanteárselo.
Claro, bueno, eso es la ventaja de la cercanía cuando también ya conocen lo que uno hace. Digamos, yo es que he tenido la gran suerte y el gran privilegio de tener algunos proveedores de 12. El proveedor más viejo mío tiene 20 años, imagínate. Ujú. Entonces nos conocemos a la perfección. Tiene sus pros y sus contras, digamos. Pues como yo me deshice de un montón de equipos, qué sé yo, quien me tira las planchas, nos comunicamos, pero no sé, tenía como 5 años de no verlo. Y en estos 5 años lo he visto 2 veces, ¿verdad? Porque nos conocemos tan bien que yo nada más le mando el archivo, le transfiero la plata y por allá paso un mensajero a recoger y lo deja en otro lado. Entonces, pero bueno, o sea, es bonito porque es la confianza, o sea, sabe perfectamente cuáles son las máquinas que se van a utilizar, sabe las calidades, el uso, todo, y eso ayuda. Y ahora que hablabas de los desperdicios, recuerdo cuando diseñé una colección que le puse en la carrera porque fue a partir de un posible desperdicio que yo decía, ¿qué hago con esto? Porque era mucho papel el que se iba a perder. Diseñé una que le puse rápido así, colección bolsillo X, que es un cuarto de tamaño carta, ¿verdad? Ujú. Y era porque me estaba sobrando todo ese papel y yo decía, ¿qué hago con eso? No lo puedo perder. Y yo digo, claro, libros chiquititos. Ujú. Entonces corrí, pero claro, técnicamente era una trabajada horrible porque era, no lo mismo imprimir pliegos con varias páginas que luego se armen, que imprimir Pedacitos de página, papel. sí, pedacitos de papel, tiro y retiro, o sea, era horrible. Yo me volvía loco porque además en esa época compaginaba a mano y la Ajá. compaginación, o sea, sí, digo, llega un momento donde es divertida, si vos pones música y te relajas, es un trabajo de maquila chiva, pero al principio, o sea, desesperante, eh, porque hay que estar chequeando qué pasa si por A o por B alguna página que me ha pasado, compaginar mal, no me fijé y de repente iba a 24, 25, 29, 30 y la otra por allá. Y, Sí, si pasa en las máquinas que trabajan, digamos, automatizadas, ¿verdad? Que hacen ese proceso en cadena automatizado en masa, no le va a pasar a uno haciéndolo manualmente. O sea, sí, claro. A mí, digamos, lo que más me interesa, bueno, aparte de que los que estamos en esto, digamos, eso que te decía, compartamos y aprendamos, me encantaría, digamos, que a la gente común, a los lectores, ¿verdad? A la gente que le gustan los libros o que le interesan los libros y que le interesa la lectura o quizás le interesan las revistas o, ¿verdad? Algún tipo de material, ya sea impreso o digital, conozcan un poco de cómo funciona el mundo por dentro de hacer los libros y de la edición e incluso de la escritura, de los procesos creativos y tal, porque yo creo que de darle un poco de conocimiento a la cultura del libro o a este mundo del libro, ¿verdad? Eh, Puede hacer que haya más gente que se interese no solo por los libros, sino también por la lectura, porque ven que lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Es un gran proceso, con grandes costos, con la participación de un montón de personas, digamos, ya no solo es ver la cara del escritor, ¿verdad? O ver el loguito del sello editorial ahí, qué bonito anagrama, sino un montón de gente que trabaja para que eso sea realidad. Entonces, el gran encadenamiento, digamos, productivo que hay detrás de eso, un montón de gente que come de que eso, de que haya libros y sean, este, comprados los libros con la conciencia de que cuando vos estás pagando un precio por ese libro, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, es que los libros son carísimos, pero no saben, digamos, el gran proceso que hay detrás de hacer un libro, que no solo es pagarle al autor, ¿verdad? Sino que también hay un montón de gente y un montón de personas que se alimentan de eso. Yo creo que la gente se dé cuenta de cuáles son esos procesos y de los costos de esos procesos y del montón de personas que comemos literalmente, nos uh, alimentamos gracias a esos procesos, podría ser que no solo que haya más lectores, sino también que quienes compran libros, que quienes suelen leer, tengan una conciencia más clara de que ese valor monetario, eso que están pagando por un libro,
tiene un valor creativo, intelectual, de oficio, ¿verdad? Más que profesional, de oficio, que hay mucho todavía que es artesanal y algunas otras cosas que son, digamos, más automatizadas y mecánicas, pero que hay un gran trabajo, digamos, detrás de un libro, ¿verdad? Y que regularmente lo que vale desde el punto de vista económico no compensa realmente el valor, ¿verdad? De todo el trabajo, de toda la historia, de toda la memoria y de toda la tradición que hay detrás de eso. Totalmente. Mira, ya para ir cerrando, que además es una pregunta súper interesante, porque yo creo que ambos hemos pasado por ahí, que dice, la decisión de producir un libro depende de su contenido y su mercado. Yo rápidamente, de darte la palabra a vos, sí, pues he publicado libros que hace 8 años que hoy tienen mercado. Pasó 8 años para encontrar el mercado. Sí, la respuesta a eso, la respuesta a esa pregunta es depende de la editorial. Hay editoriales que son más comerciales que otras. Lo digo en este sentido, casi todas, ¿verdad? Tenemos que vender para poder seguir produciendo. Digo casi todas porque hay unas editoriales que son privadas y otras editoriales que son públicas, ¿verdad? Pero entonces para producir casi todos tenemos que vender, ¿verdad? Pero eso depende y por eso era que al principio les hablaba del quehacer editorial, de la línea editorial, de las colecciones y de las temáticas. Por ejemplo, eh, todos sabemos, o por lo menos todos los que trabajamos en el mundo editorial sabemos que la dramaturgia, los libros de teatro, se venden muy poquito, ¿verdad? Hay una audiencia pequeña para esos libros. Entonces, hay unas editoriales que no publican dramaturgia, no publican teatro, nunca, no lo tienen dentro de su línea editorial. Eh, eh, Simplemente no lo trabajan. Si les llega un libro de dramaturgia, como decimos popularmente en las editoriales, a portas, o sea, de entrada le van a decir, no, aquí no, busque otro lado. Y hay editoriales que publican, digamos, unos géneros o tal vez algunas temáticas que tienen nichos de mercado muy pequeños, pero que se dedican específicamente a esos nichos de mercado. Entonces, depende de los costos, depende del tema, digamos, o del tratamiento del tema, a veces también del estilo, si una editorial lo acepta o no. ¿Qué es lo que yo siempre les recomiendo a las personas que quieren publicar? Que vayan primero a revisar los catálogos de las editoriales que conocen o le interesan y también de las que no conocen, para que se den cuenta de cuáles son los temas, los géneros y las líneas que suelen publicar, para que si quieren publicar un libro, lo envíen, digamos, a un lugar donde sí lo van a evaluar, por ejemplo, por el contenido, y lo van a evaluar por los costos, porque también, digamos, ahora hay como una tendencia, ¿verdad? De la gente, o de mucha gente, a escribir novelas de 600 páginas, que cuando las editas, ¿verdad? Las diseñas y las diagramas, son de 800 páginas o 850. Eso significa o que haces un tomo, ¿verdad? Que prácticamente no se puede mover, eh, o lo divides en, no sé, en 2 o 3 tomos, digamos, ¿verdad? Y haces una saga, digamos, de esa propuesta. Este, lo que pasa es que los autores que logran vender novelas de 600 páginas son autores, es decir, un autor nuevo difícilmente alguien le compre una novela de 600 páginas. En cambio, hay unos autores que ya tienen, digamos, como una trayectoria y un recorrido que se sacan una novela de 600 páginas, ya tienen lectores, tienen un nicho construido. Entonces, eso, la editorial dice, esto yo lo puedo vender, o esto no lo puedo vender, no lo voy a poder colocar nunca, porque entre más páginas tiene un libro, más caro sale producirlo. Entonces, esos son como el tipo también de elementos, digamos, que previo a una publicación, una editorial puede evaluar, pero ciertamente depende también de qué es lo que publica esa editorial.
o sea, cuáles son sus líneas editoriales y sus colecciones. Y uno conociendo un poquito como los autores y tal, sabe si ahí le van a publicar un ensayo, por ejemplo, o no. Totalmente. Mira, tenemos que cerrar lamentablemente. Por mí nos quedábamos todo el rato, sobre todo porque desde que pusiste la pantalla de Jan White sobre el tema del soporte, el mensaje, yo dije, aquí hay algo que se puede salir, o sea, hay un debate solo sobre eso porque yo digo, bueno, agarrémonos con los libroarte, o Ajá. sea, con este otro sistema que bueno, se llamó un tiempo artesanal, ahora es que lo artesanal es muy raro, Ujú. ¿verdad? O sea, ya no se sabe eh, qué, qué es. Hay cosas que se venden como artesanales que son industriales y Exacto, viceversa. pero digamos, hablo porque ha habido una recuperación de los tipos móviles, de la Ajá. recuperación de las máquinas Minerva para Ujú. impresión, donde hay tirajes pequeños, pero además son tirajes caros, específicos. Y bueno, yo porque en algún momento me metí en ese patín del libro arte, que además nunca se llegó a vender uno, se troquearon todos, libros de $500, 15 nada más. Pero bueno, cosas que pasan, eso tenemos que retomar los sistemas de impresión, libro objeto y libro arte. Deberíamos Claro, empezar a darle cabeza a para... darle cabeza Sí, para porque, otra charlita. Es sí, que sí, porque yo digo, la gráfica es un contenido en sí mismo, ¿verdad? Es que tal vez algo que la gente no, a veces no entiende. La gráfica en sí misma, la imagen que te da esa gráfica es un contenido, independientemente de si tiene o no tiene texto. Es un contenido, que elijas un color, ¿verdad? Que elijas un diseño, que elijas una tipografía, eso dice cosas, ¿verdad? Y entonces hay que tener una conciencia clara de por qué lo elegís. Ese es el tema. No es que no puedas elegir cualquier cosa. No, claro que sí, puedes hacerlo. Eso es parte, digamos, del proceso creativo. Uno puede elegir lo que quiera, pero tiene que saber que eso está comunicando algo, ¿verdad? Y tal vez ahí es donde a veces nos hace falta un poquito más pensarlo. Estoy pensando no solo en las cubiertas, digamos, por ejemplo, o en los diseños internos de los libros, estoy pensando, por ejemplo, en el marketing, ¿verdad? En lo que comunicamos con solo un bannercito que hacemos para Facebook. ¿Qué comunicamos? ¿Estamos comunicando una cosa moderna, contemporánea, o estamos comunicando una cosa de hace 20 o 30 años que obviamente se conecta con una audiencia, pero pierde a casi toda la mayoría de la audiencia que está en redes sociales? Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? claro, Entonces decir que la gráfica es un contenido en sí mismo y que ahí hay una comunicación que va más allá de lo visual, que en principio es visual, pero que va más allá de eso, eso te plantea una reflexión riquísima e interesantísima. sí, sí, es que me quedé pensando porque de México traje un libro que las portadas estaban impresas en risografía y eran solo 100 ejemplares. Eh, ¿Por qué yo voy atrás de ese ejemplar? Y peor aún, o sea, porque yo me quedé esperando a ver en las cajas si estaba una numeración que yo quería, imagínate, o sea, ya eso es ser un atorrante. Es que vos sos un bibliófilo de corazón, entonces, Entonces, eh, cuando me dijeron que no, yo digo, bueno, dame cualquiera, entonces, pues ya, y si no está lo que yo quiero, dame cualquier, pero eso, o sea, ese tipo de cosas que, bueno, las podemos dejar para otro momento. Te agradezco muchísimo el espacio, Nela, que hayas compartido. Yo creo que lo principal es esto, y lo principal de estos espacios es compartir, sensibilizar, que la gente entienda que entrar a una librería, digamos que ya de por sí es un trabajo bastante complicado mantener la librería, costos, gastos, operaciones, ¿verdad? Cuando ven todo eso que está en la mesa, cuando ven que hay algo en oferta, o es, que entiendan todo lo que está detrás, el mercado y el negocio que está detrás, porque desde ahí come la empresa que importa tintas, hasta la empresa que importa papel, hasta transportistas, mensajeros, la persona que tiene una guillotina que se dedica, o sea, es una industria grandísima. Cuando vos sacas el resultado de quienes están involucrados, acá comemos un montón
de personas. Y bueno, al final de cuentas, es bonito saber que no solo se está apoyando al autor y a la autora, sino que se está apoyando algo enorme, grandísimo, y que el libro no es solo el texto, ¿verdad? Sí, y bueno, y saber que aquí en el país, ¿verdad? Tenemos contenidos, es decir, autores que hacen trabajos, como yo decía antes, que puedan ser comparables con los de otras latitudes y otras regiones, pero que también depende de nosotros, ¿verdad? De los que trabajamos en esto. Y por qué no, de los lectores también, ¿verdad? O sea, de nuestro público aquí en el país, de nuestras librerías y tal, ponerlos a competir, ¿verdad? Con lo que viene de afuera. Es decir, para mí, digamos, es muy bonito ir a una librería como la Internacional u otras del país y ver que, bueno, por un lado promocionan, sí, autores bestseller y otros autores latinoamericanos, por ejemplo, consagrados, con grandes trayectorias, porque se ganaron premios importantes y tal, pero que también le dan relevancia a la literatura nacional, cada vez más espacio en mesas de novedades, en la manera como están expuestos los libros, en recomendaciones, digamos, de una mesa de recomendaciones, etcétera, porque le están dando valor al trabajo creativo de gente del propio país, pero no como se suele decir, ¿verdad? Démosle un espacio porque es nacional. No, démosle un espacio porque tiene la calidad y el valor suficiente como para que tenga ese espacio, que se lo ha ganado. Y entonces que los que trabajamos en edición, las editoriales mismas, le pongamos, ¿verdad? Una contribución adicional a eso, haciendo un trabajo de muy buena calidad, que entonces a nivel de eso que decía, de la gráfica, de la imagen y tal, pueda competir con lo que se hace en otros países. No tenemos, ya dijimos, por contexto, no tenemos las mismas posibilidades a veces técnicas o materiales, pero sí hay el capital humano acá suficiente como para hacer trabajos interesantes, llamativos, bonitos, como quieran decirles, que pueden competir con una edición extranjera en cuanto a la edición misma, ¿verdad? Tal vez no en los materiales, pero en cuanto a la edición misma. Y que por costo y por precio, el lector puede decir, bueno, me voy a comprar este libro porque yo comparo estos dos y son igual de bonitos y los autores son iguales de buenos, pero este es un poquito más barato porque es nacional. Digamos, por ejemplo, eso, pero para lograr eso hay que poner el trabajo. Totalmente, Nela. Y es algo que tenemos pendiente, así como otras conversaciones. Nos despedimos. Te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio que hayas compartido. Esto es un lujo tenerte en el festival. Y bueno, para quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Quedan muchas dudas, queda mucho todavía por conversar. Nos vemos en un rato con una lectura de poesía de la gran poeta Mía Gallegos, que nos estará acompañando. Marianela, muchísimas gracias. De verdad, es un lujo y un honor tenerte por acá. A quienes nos acompañaron, muchas gracias. Nos seguimos viendo en las actividades que quedan del Festival Hablemos de Libros. Así que, chao. Un gusto, hasta luego.